Episodio 1. El despertar de la ansiedad en una pequeña ciudad costera donde el aroma a sal marina se mezclaba con el bullicio de las gaviotas. Nació Ana en 1995. Desde sus primeros años, sus ojos inquietos escaneaban constantemente el entorno como si buscaran amenazas invisibles en cada rincón. Sus padres, María y Carlos, notaban cómo su hija se sobresaltaba ante el más mínimo ruido, cómo sus manitas sudaban al enfrentarse a situaciones nuevas. Es solo una fase, se decían, sin imaginar que estaban presenciando el nacimiento de un compañero de vida para Ana, la ansiedad. La infancia de Ana transcurría entre risas y juegos, pero también entre miedos irracionales y preocupaciones que parecían desproporcionadas para su edad. En el parque, mientras otros niños corrían despreocupados, ella permanecía cerca de sus padres, temerosa de alejarse demasiado. En las noches, el ritual de ir a dormir se convertía en una batalla contra monstruos imaginarios que acechaban en la oscuridad. A medida que Ana crecía, su ansiedad tomaba nuevas formas. En la escuela primaria, la presión por encajar y destacar académicamente se convirtió en un peso constante sobre sus hombros. Cada examen era una montaña rusa emocional. Cada presentación frente a la clase, un desafío titánico. Sus compañeros la veían como la niña nerviosa, una etiqueta que, lejos de ayudar, solo profundizaba su sensación de ser diferente. En 2005, cuando Ana cumplió 10 años, el mundo experimentaba cambios vertiginosos, la tecnología avanzaba a pasos agigantados y las redes sociales comenzaban a tejer su red invisible alrededor de la sociedad. Para Ana, estos cambios representaban un nuevo terreno de ansiedad inexplorado. La comparación constante con otros, la presión por estar siempre conectada y la sobrecarga de información se sumaron a sus preocupaciones existentes. Una tarde de otoño, mientras las hojas doradas caían suavemente fuera de la ventana de su habitación, Ana tuvo su primer ataque de pánico. Su corazón latía desbocado, el aire parecía escapar de sus pulmones y un miedo irracional se apoderó de ella. Entre lágrimas, logró llamar a su madre, quien la encontró hecha un ovillo en el suelo, temblando. Este episodio marcó un antes y un después en la vida de Ana y su familia. La negación ya no era una opción. María y Carlos, con una mezcla de preocupación y determinación, decidieron buscar ayuda profesional. Así, Ana comenzó su viaje hacia el entendimiento y manejo de su ansiedad. Las sesiones con la psicóloga, la doctora Ramírez, se convirtieron en un faro de esperanza. En ese espacio seguro, Ana aprendió a poner nombre a sus emociones, a entender que su ansiedad no era un defecto, sino una parte de ella que necesitaba atención y cuidado. La ansiedad es como un motor potente, le explicaba la doctora Ramírez. El desafío está en aprender a dirigirlo en la dirección correcta. A medida que Ana entraba en la adolescencia, su lucha con la ansiedad se entrelazaba con los típicos desafíos de esta etapa. Los cambios físicos, las primeras relaciones románticas y la presión académica se sumaban a su cóctel emocional diario. Sin embargo, armada con las herramientas que había adquirido en terapia, Ana comenzaba a ver su sensibilidad no solo como una carga, sino también como una fuente potencial de fortaleza. En 2011, a los 16 años, Ana
Descubrió el poder de la escritura como válvula de escape. Sus diarios se llenaban de reflexiones profundas, miedos confesados y pequeñas victorias celebradas. Lo que comenzó como una forma de desahogo, pronto se convirtió en una pasión. Sus profesores de literatura notaron el talento que se escondía detrás de esas palabras cargadas de emoción. Fue en ese momento cuando Ana tuvo una epifanía. Quizás su ansiedad, esa compañera incómoda pero constante, podía ser la fuente de su creatividad. Comenzó a escribir historias donde los protagonistas luchaban con sus propios demonios internos, reflejando sus experiencias personales, pero dándoles un giro de esperanza y superación. El último año de secundaria trajo consigo decisiones importantes sobre el futuro. La elección de una carrera universitaria se presentaba como un desafío monumental para alguien que constantemente dudaba de sí misma. Ana pasaba noches en vela, atormentada por la idea de tomar la decisión equivocada. Fue entonces cuando recordó las palabras de la doctora Ramírez: a la ansiedad nos prepara para enfrentar desafíos. La clave está en canalizar esa energía. Inspirada por esta idea, Ana decidió dar un salto de fe. Se inscribió en la carrera de psicología, motivada por el deseo de entender mejor su propia mente y tal vez algún día ayudar a otros que, como ella, luchaban con la ansiedad. El día que recibió su carta de aceptación, sintió una mezcla de emoción y terror. El futuro se abría ante ella, lleno de posibilidades y desafíos. La noche antes de partir hacia la universidad, Ana se sentó en el porche de su casa, mirando las estrellas. Su corazón latía acelerado, pero esta vez no era solo por miedo. Había expectativa, había esperanza. Por primera vez sentía que su ansiedad no era un obstáculo insuperable, sino un motor que la impulsaba hacia adelante. Mientras el amanecer se acercaba, Ana cerró los ojos y respiró profundamente. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba decidida a enfrentarlo. Su viaje apenas comenzaba y la transformación de su ansiedad en una fuerza positiva estaba a punto de tomar un giro inesperado. Lo que Ana no sabía era que los desafíos más grandes y las lecciones más valiosas aún estaban por venir. Episodio 2. Aprender a respirar el miedo. La terapia comienza con preguntas y ejercicios sencillos en llevar la atención al cuerpo, nombrar las sensaciones, observar sin juzgar. Ana aprende la diferencia entre sentirse mal y quedarse atrapada en la historia que la sensación propone. La historia de la respiración aparece como núcleo en culturas milenarias, prácticas del pranayama, del chi. Se había sabido que la respiración modula el ánimo. La ciencia moderna lo confirma con mediciones de variabilidad cardíaca. No, es misticismo, es biología entrenable. En pareja, Ana descubre que confundir contención con frialdad rompe vínculos. Practica pedir apoyo en decir: ahora me siento así, quédate conmigo, y comprobar que la transparencia reduce el pánico. La terapia cognitivo-conductual introduce reencuadre, analizar evidencia, proponer hipótesis alternas,
desarmar la catástrofe anticipada. Cada pensamiento catastrófico es desmontado en piezas observables. En paralelo, la terapia de exposición la confronta con pequeños escenarios temidos al subir en ascensor, hablar en público. La técnica no busca heroísmo, sino habituación gradual. La ciencia aporta lenguaje. El eje hipotalámico límbico se calma con práctica sostenida. Ana empieza a ver que la ansiedad es energía, no sentencia, puede ser canalizada. Sin embargo, el progreso es punteado por recaídas, un desencadenante, una discusión fuerte en el trabajo, la devuelve a la respiración agitada. La práctica se vuelve paciente. Repetir, aunque falle, un hallazgo inesperado. El movimiento físico reduce la reactividad emocional. El yoga, el correr y la natación emergen como aliados que modifican el tono neural. Ana se anota una rutina mínima para la mañana. En casa, escribe al final del día 3 acciones que realizó pese al miedo. La lista no es pomposa, es evidencia. Sus nocturnas se convierten en archivo de pequeñas victorias. Cliffhanger. Invitada a una entrevista laboral importante. Ana siente el pulso subir antes de entrar. Decide usar la técnica de exposición, entrar imaginando el peor escenario, y la escena se corta justo cuando abre la puerta. ¿Triunfará su entrenamiento? Episodio 3. Cuerpo en escrutinio somática y sensación tras la entrevista. Ya no sirve, solo la cabeza. El cuerpo reclama protagonismo. Ana profundiza en trabajo somático, a prestar atención al tono muscular, soltar la mandíbula, sentir los apoyos en los pies. La historia del cuerpo y la emoción tiene raíces en William James y la vieja pregunta de si sentimos porque nos movemos o movemos porque sentimos. Hoy sabemos que ambos flujos se retroalimentan. Ana incorpora prácticas de grounding, sensaciones táctiles, Nombraj 5 o Billetus Kivi, para regresar al presente cuando la mente flota hacia catástrofes. La respiración diafragmática y la caja temporal, bloques de trabajo rest, regulan la química, menos cortisol, más coherencia. Los entrenamientos de resistencia lo confirman. El cuerpo aprende a tolerar esfuerzo y recuperar calma. Prueba artes marciales suaves y descubre que transformar la tensión en movimiento controlado cambia la interpretación interna de la urgencia. La energía de la ansiedad se vuelve potencia motora. En un retiro de fin de semana, aprende la práctica de la vinculación social. El apoyo sincero reduce la percepción de amenaza. La comunidad se vuelve red de contención. Tecnologías como la biofeedback muestran a Ana sus ondas. Al ver el cambio en una pantalla, la motiva. La evidencia externa refuerza el hábito interno. Una recaída severa la obliga a aceptar que no todo se resuelve sola. Combina terapia somática y apoyo médico cuando corresponde. No es fracaso, es ajuste. Integra la idea poderosa a la ansiedad. Es energía orientable. Con práctica se puede convertir en preparación, creatividad y motor. Cliffhanger, invitada por sorpresa a liderar una sesión
en su comunidad siente la mezcla vertiginosa de miedo y posibilidad. Podrá transformar su nervio en voz. Episodio 4. Reescribir la historia, narrativas que empoderan. Ana usa la escritura expresiva para exteriorizar rumiaciones, volcar miedo en papel. Disuelve su hechizo. Estudios históricos sobre la escritura terapéutica confirman mejoras en salud mental. Aprende la técnica de reencuadre. Convertir. Tengo pánico en mi cuerpo. Me avisa. Puedo actuar. Es una palabra que cambia la fisiología. En la literatura estoica encuentra aliados que imaginar la pérdida como práctica premeditatio reduce la sorpresa y libera energía para construir. Ana practica con pequeñas pérdidas, un móvil extraviado y nota diferencia. Integra la gratitud como contrapeso. Agradecer algo cada mañana no anula el miedo, pero reduce su monopolio atencional. Crea rituales creativos, canaliza la inquietud en pintura y en proyectos concretos que requieren disciplina. La ansiedad se vuelve impulso organizador. Encuentra testimonios de artistas y emprendedores que usan la urgencia como carburante. La reframing no es negar sensación, sino dirigir su fuerza hacia creación. En su grupo comparte estas herramientas y observa cómo otras personas también transforman su motor ansioso en trabajo sostenido. Un reconocimiento profesional. Llegan, le piden dar una charla sobre transformación de ansiedad. La invitación es triunfo y prueba. Al hablar frente a muchos, activa su nervio. Prepara la charla con rituales aprendidos y la patente de su método en respiración somática, reencuadre, acción pequeña. Cliffhanger. La noche antes. Un recuerdo traumático regresa y la deja temblando. Se pregunta si podrá sostener su voz al día siguiente. Episodio 5. Transferir al mundo, trabajo y relaciones. La charla es un éxito modesto y la pide una ONG para replicar su taller en contextos vulnerables. Ana entiende que transferir su método exige humildad adaptativa. En el trabajo propone políticas de atención, pausas obligatorias, mensajes diferidos, tiempos sin reunión, presenta evidencia de menor rotación y mayo R creatividad. Las relaciones se vuelven terreno de práctica, negociar límites con cariño, pedir contención explícita y acordar señales cuando la ansiedad sube. La transparencia retorna cercanía. En la sociedad postpandémica de 2020, la salud mental gana visibilidad. La gratitud pública y las pausas colectivas son tendencia. Ana participa en diseño de protocolos comunitarios. Enseña a jóvenes en talleres escolares en microprácticas para transformar nervios en estudio enfocado. Los maestros reportan menos evasión y más proyectos terminados. Un conflicto con un amigo, malinterpretaciones y viejas heridas. La pone a prueba en la vida real del reencuadre. Decide pedir una conversación franca en vez de reaccionar. Es incómodo, pero efectivo. A nivel político, campañas de concientización sobre la ansiedad invitan a la prevención. Ana participa
en mesas de trabajo para llevar protocolos a empresas y escuelas. En casa, una crisis económica obliga a bajar el ritmo. La resiliencia aprendida le permite adaptarse sin colapsar. Cliffhanger recibe una oferta para escribir un libro. La magnitud del proyecto despierta de nuevo su antigua inquietud. Puede transformar esa ansiedad anticipatoria en disciplina creativa. Episodio 6. Crisis, medicación y alianzas terapéuticas. Frente al proyecto editorial, la ansiedad se intensifica hasta insomnio frecuente. Decide consultar a un psiquiatra y, con prudencia, evalúa opciones farmacológicas como puente para la terapia. A lo largo del siglo XX y hasta hoy, la medicina ha ofrecido herramientas que, combinadas con psicoterapia, amplían opciones de recuperación. Ana aprende que no es debilidad pedir ayuda médica, es estrategia con apoyo farmacológico temporal. La psicoterapia gana espacio a la atención sostenida, permite trabajar traumas y patrones arraigados, introduce prácticas avanzadas EMDR para recuerdos traumáticos, entrenamiento en variabilidad cardíaca para la regulación autonómica. Todo guiado por profesionales. En su comunidad, el estigma baja y más personas buscan ayuda integrada. Ana participa en redes de apoyo para facilitar el acceso. Con disciplina, reduce gradualmente la medicación bajo supervisión y consolida habilidades que antes parecían inalcanzables. El libro avanza. Cada capítulo surge de una experiencia que transformó su ansiedad en proyecto. La escritura es a la vez terapia y entrega. El costo es la exposición pública. La duda surge: ¿compartir demasiado es útil o peligroso? Ana negocia límites. En su relato encuentra una nueva dimensión: la acción política por servicios de salud mental accesibles. Convoca a aliados. Cliffhanger. La publicación del libro atrae la atención de medios y críticas. La vulnerabilidad pública la enfrenta a juicios ajenos. ¿Mantendrá su equilibrio ante el escrutinio? Convertir la tensión en impulso creativo. Con la visibilidad llegan oportunidades en conferencias, talleres, proyectos colaborativos. Ana aprende a transformar la adrenalina del estreno en preparación metódica. Enseña técnicas para convertir el palpitar en ritmos, rutinas que transforman ansiedad anticipatoria en calentamiento antes de la acción. Historias de emprendedores y artistas que canalizan nervio en producción sirven de inspiración a la ansiedad como señal de que algo importa. Escena 4. Ana diseña programas para deportistas. Aprovechar la activación para mejorar rendimiento sin caer en desbordes. En su comunidad nace una cooperativa creativa que acepta angustiados como impulsores de proyectos. La energía colectiva se vuelve proyecto social. Publica artículos prácticos y monta cursos online que enseñan a convertir la urgencia en comienzo repetible. La regla del minuto. Escena 7. A nivel personal, aprende a celebrar el estrés funcional, a distinguir entre
ansiedad que moviliza y ansiedad que paraliza. La cooperativa lanza un primer proyecto social que reúne aprendizaje y acción en una sola jornada. El resultado es potente en personas que antes evitaban empezar, ahora muestran prototipos concretos. La transformación se sostiene con rituales antes de cada reunión, un minuto de respiración y un enunciado de intención. La coherencia hace la diferencia. Cliffhanger. Una crisis internacional retoma la agenda pública y la ola de incertidumbre global pone a prueba la resiliencia colectiva. ¿Puede un modelo local sostenerse frente al miedo contagioso? Episodio 8. Legado. Protocolos. Comunidad y continuidad. Ana construye una red de facilitadores formados en prácticas integradas ansomática. Reencuadre, exposición gradual y apoyo médico cuando corresponde. El método es humilde y replicable. Instituciones educativas adoptan microprácticas al inicio de la jornada en 2 minutos de grounding. Listar una acción posible. Los educadores reportan menos evitación y más inicio de proyectos. En la esfera pública, campañas de salud mental recomiendan diseñar la vida para convertir la ansiedad en motor. Límites, movimiento, sentido. La narrativa final muestra ciudades con pequeñas políticas, horarios nocturnos libres de notificaciones publicitarias, espacios de desconexión en transporte, horas de foco en empresas. Escena 5. Ana mira. Atrás. El temblor que la definía ahora es herramienta. Su libro, Talleres y Comunidad, no son panaceas, sino instrumentos para que otros aprendan a usar su energía. En escena 6. Aún así, recuerda que la tarea es continua, recaídas ocurren, el contexto cambia, la práctica requiere mantenimiento, la humildad es la brújula. Un joven se le acerca en una plaza. ¿Cómo empiezo? Si todo me paraliza. Ana le entrega una regla simple, 1 minuto de acción. Es un rito mínimo que puede transformarlo todo. La cámara se aleja mostrando plazas, talleres, corredores y manos que trabajan. La ciudad late con sus tensiones y sus recursos. Final. Emocional. A la pantalla se queda en una imagen de gente caminando al amanecer. La voz pregunta al espectador: ¿qué harás con la energía que hoy te habita? Pantalla en negro.